Muchas gracias a todos y a todas los presentes. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por asistir a esta conferencia internacional de política cultural y democracia cultural, un diálogo global. Bienvenida a esta segunda parte del día, de esta segunda jornada de esta conferencia. Les doy la bienvenida a el Paper Session 8, la sesión de ensayos número 8, titulada Participación, Inclusión y Patrimonio. Hoy tenemos 5 speakers, en verdad, ya que una de las últimas temáticas, una de las últimas ponencias está con dos exponentes. A mi derecha les presento a Eduardo Rojas. A mi izquierda tenemos a Diego Bernaschina. Luego nos acompaña Daniela Sierra Anguita y Bárbara Osa González. Y al final tenemos a Federico Sequeira. Muchas gracias por asistir a todos a esta mesa. El orden de la ponencia la iré dando en introducción a cada uno, ¿ya? Vamos a comenzar esta mesa con Eduardo Rojas. Él es consultor independiente especializado en desarrollo urbano, preservación del patrimonio, rehabilitación urbana, vivienda de bajos ingresos y gobernanza municipal. Además, es conferencista en el programa de posgrado en preservación histórica de la Escuela de Diseño de la Universidad de Pensilvania. Es arquitecto graduado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee un MBA de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos y es doctor en urbanismo de la Universidad Lusófona en Lisboa, Portugal. Bienvenido a esta mesa de sesión de participación, inclusión y patrimonio. Voy a hablar parado, que me queda más cómodo. Bueno, buenas tardes y gracias por estar aquí. Cuando vi el nombre del diálogo, Política Cultural y Democracia Cultural, pensé que quizás les interesaría compartir con ustedes algunos pensamientos, algunas ideas que he venido desarrollando hace ya tiempo en mi práctica profesional como urbanista y arquitecto trabajando en la recuperación de centros históricos en América Latina y en otras regiones del mundo. Y la razón por la cual pensé que podía interesarles es porque el problema del patrimonio es un bien cultural que en la gran mayoría de los países, salvo algunos muy desarrollados, está sometido a una práctica, pero que no es el beneficiario de políticas muy claras, culturales. Y de ahí el interés de la política cultural. Y por otro lado, es una práctica que requiere un gran nivel de consenso a nivel de las comunidades para poder desarrollarse. Y en ese sentido, no todo el tiempo, y lo vamos a ver en la presentación, los países han desarrollado métodos realmente democráticos y participativos para lograr esto. Voy a darle 2 minutos de fotografía sobre el patrimonio urbano de América Latina para ver un poco la diversidad y la maravilla que es este bien cultural que hemos heredado, para detenerme a continuación en el tema de democracia y preservación, sobre todo en un aspecto de él, porque es un tema muy complejo, y es la relación entre los actores sociales interesados en el patrimonio y los valores del patrimonio que se ponen en juego y se quieren preservar. De manera que esa relación valores patrimoniales y actores sociales es la práctica a la cual yo me refería, que no tiene una política detrás, pero sí está haciéndose con diversos grados de éxito, y voy a mostrar algunos ejemplos para decir dónde pueden estar los problemas de esta situación. Y esa es la quinta parte, esa política de preservación del patrimonio, para sacar algunas conclusiones de qué camino podemos recorrer para avanzar en este tema. La diversidad del patrimonio, bueno, es lo que heredamos, es un acervo que es tangible, o sea, son bienes físicos, ¿ya? Y que por alguna razón la sociedad los valora y quiere preservarlo. Y hay magníficos ejemplos. Este es el centro histórico de la ciudad de Bahía, en Salvador. Hay ciudades enteras históricas como Oro Preto, pueblos históricos como
Coro en Venezuela. Hay también grandes espacios públicos. Esta es la Plaza de Cusco, pero hay muchas plazas en América Latina. Hay grandes monumentos religiosos. Esta es la iglesia de Plaza San Francisco en Quito. Y también muchos edificios públicos que tienen, ¿no es cierto?, gran significación estilística y gran importancia histórica. Y muchos otros que han sido pragmáticamente construidos, pero que han ido aportando a esta acumulación de diversidad. Edificios industriales, esta es la estación de Montevideo, un edificio interesante, estilo Segundo Imperio, y también incluso la vivienda del uso diario se convierte en patrimonial cuando empieza a representar valores que son socioculturales. Pero también le damos a esto un trazado urbano que hasta el día de hoy tenemos en la gran mayoría de las ciudades de América Latina y que podemos reconocer en casi todas ellas, que nos hace muy fácil ubicarnos, ¿no es cierto?, en general cuando vamos por ahí. Y la mayoría de este patrimonio está ubicado centralmente en las ciudades. Este es el caso de Quito, que por razones históricas quedó muy bien ubicado en el centro de la ciudad. Y entonces empieza a desarrollar otro tipo de valores que tienen que ver con la cosa más inmobiliaria. Pero también al interior de este espacio urbano ocurre muchos procesos sociales y mucho patrimonio intangible que también está asociado a estos territorios. Nuevamente, es cosas que heredamos y que valoramos. Y van desde las plazas de mercado, que son una forma tradicional de intercambio, de socialización, a prácticas como los carnavales, o prácticas ritualísticas deportivas como la capoeira o las fiestas religiosas. Pero también interesantemente es cuando las comunidades se reúnen para conversar sobre su patrimonio y defenderlo. Y este es un caso de un grupo de habitantes del barrio Yungay en Santiago que decidieron proteger su barrio. Así que lo que está ocurriendo con esta situación es que hay un consenso creciente de la importancia del patrimonio para el desarrollo social y económico de las comunidades, tanto como memoria histórica, como parte de su cultura, como lo que une a las sociedades, lo que las hace una comunidad, están todas relacionadas con cosas heredadas del patrimonio. Y por eso que la mayoría, y estas son citas de acuerdos internacionales recientes, están diciendo que la cohesión social, el bienestar, la creatividad, el atractivo económico de un lugar está muy vinculado a su patrimonio y por consiguiente pasa a ser no solo un capricho su conservación, sino que una necesidad. Y eso es que queremos tratar de convertir en política ahora. Hay los acuerdos internacionales más significativos, como es por ejemplo la Convención de Patrimonio Mundial, que creó la lista de patrimonio mundial en la cual hay muchísimos ejemplos del patrimonio urbano. La primera ciudad que se inscribió ahí fue la ciudad de Quito. Valparaíso es parte de la misma lista. Y entonces esta convención puso en discusión un concepto que era poco conocido, como es que, que se refiere al valor patrimonial universal que pueda tener un bien. Hay valores locales la gran mayoría de las veces, este es los valores universales. Y de ahí la Agenda para el Desarrollo menciona el patrimonio como un elemento fundamental, la cultura como un central para el desarrollo, la agenda urbana también lo hace. Así que estamos en un contexto en que la temática está siendo reposicionada, diría yo, en forma bastante central en el desarrollo de las comunidades. Pero bueno, ¿qué es lo que vemos? Que en realidad es un ámbito de política cultural, como digo, es más bien una práctica que se debería convertir en política, que presenta problemas bastante complejos. Primero, ponerse de acuerdo en qué preservar. Después, juntar a todos estos distintos actores sociales con distintos intereses para llegar a su acuerdo. Combinar los recursos que ellos tienen para hacer la preservación y la protección y poner en práctica esto en forma coordinada, todo este esfuerzo. O sea, es bastante difícil de lograr porque ya preservar es una materia debatible. ¿Qué preservar? O sea, claro, el convento de Santo Domingo en Oaxaca es una maravilla y se hizo un proceso de conservación pagado enteramente por la filantropía privada, lo cual fue muy interesante. Pero también, bueno, las casas tradicionales lo son, ¿hasta dónde lo son? ¿Son tipológicas o son contextuales? Y Valparaíso, que es el patrimonio de Valparaíso, es un paisaje urbano, es una cultura urbana. Bueno,
El tema es que no solo hay que decidir cómo preservar el patrimonio, o sea, qué es lo que vale preservar, sino que ahora cómo lo financiamos, cómo nos coordinamos y con qué instituciones trabajamos para hacer eso. Y es ahí donde la cosa se complica enormemente y es ahí donde yo creo que este concepto, este punto de interés de democracia y política cultural se juntan, en este caso, bastante cercanamente. El punto de que lograr acuerdos sobre estas materias es complejo porque hay una gran diversidad de actores y lo vamos a revisar brevemente para que ustedes vean la jauría que ustedes quieren poner, o sea, el grupo tan diverso de personas metidas en esto. Pero también porque para todos estos procesos se requiere muchos recursos y mucho tiempo para desarrollar las cosas, mucha coordinación. Entonces, plantea lo que yo he denominado un desafío de gobernanza. O sea, cómo usamos, ¿no es cierto?, instituciones, estructuras de autoridad para asignar recursos y coordinar actividades. Y la razón por la que lo miro de esta manera es porque me llamó la atención por qué distintas comunidades tenían distintos niveles de éxito en preservar su patrimonio, cuáles, algunas con grandes dificultades, otras con menos, y a tratar de explicar eso es donde salió estas reflexiones que yo les estoy presentando hoy día. Entonces, si miramos los valores más comúnmente aceptados del patrimonio, ¿no es cierto?, la conceptualización más interesante la presentó David Throsby, un economista de la cultura australiano, que dijo que en realidad tenemos que pensar en el patrimonio como un bien que produce flujos de beneficios, flujos socioculturales o flujos económicos. Y en consecuencia, ¿cierto?, los beneficios socioculturales están vinculados a los intereses de distintos actores sociales que pueden mirar, por ejemplo, la importancia de un sitio porque ahí ocurrió algo en la historia, aquí se firmó la independencia, o porque es un hermoso edificio, una plaza muy bonita, o sea, valores estéticos, pero también valores científicos para conocer más sobre nosotros, como puede ser un sitio arqueológico, ¿no es cierto? Pero hasta ahora también, ¿no es cierto?, ha tenido gran importancia y hay un gran esfuerzo de conservación por el valor religioso y para las comunidades, o simbólico, desde cómo se autové una sociedad. En consecuencia, hay muchos flujos que llegan desde el patrimonio hacia las comunidades. Piezas patrimoniales pueden proveer 1, 2, 3 o muchos de estos flujos. Y por consiguiente, podemos pensar un poco, ¿no es cierto?, en la relación con los actores sociales, que es lo que voy a ver a continuación. Lo que es interesante de Throsby, que dice que también tienen flujo económico, por ser un bien que es un bien de capital, puede generar rentas por arrendamiento o por uso, beneficios por uso, pero a su vez también genera flujos económicos de gasto para sostenerlo. El más interesante de todo es cuando las comunidades empiezan a ponerse de acuerdo que algo tiene que ser transmitido a las comunidades, a las descendencias futuras, y es lo que Throsby llama el valor de herencia del patrimonio. Y ese valor de herencia hace que las comunidades estén dispuestas a gastar para sostenerlo. Entonces, la combinación de todos estos valores es lo que empieza a darle peso político, peso cultural a la conservación del patrimonio. Y eso, bueno, me llevó entonces a decir, bueno, ¿por qué? ¿Quiénes se van a interesar a esto? Mi primera hipótesis sería entonces tomada de Throsby directamente, ¿no es cierto? Que bueno, quienes se benefician de los flujos van a tratar de preservar los flujos, ¿no es cierto? Y entonces el punto está que van a haber intereses diversos en las distintas personas porque algunos van a enfatizar un aspecto, otros van a enfatizar otro, y esa diversidad, yo creo, es una riqueza que le va a dar sostenibilidad a esto en el futuro. Por ejemplo, es muy común que los académicos de la élite cultural estén interesados en los valores estéticos. Mira, este edificio es muy bonito, no lo podemos perder. O la misma élite en el valor histórico de un lugar. O una comunidad por su valor social. O sea, la plaza es donde nos reunimos, donde hay el mercado, ¿por qué la van a destruir? Esta iglesia es donde nos bautizaron, etc. Pero entonces, eso hace que gradualmente los gobiernos se empiecen a preocupar para responder a esta demanda de la comunidad por preservar y en consecuencia para hacer válido el valor de herencia y empezar a gastar en ello. Y también, por supuesto, los propietarios y los usuarios están interesados en el valor de uso, de poder vivir ahí, comerciar y tener actividad económica. Los centros históricos de las áreas urbanas van a pasar por muchas etapas de desarrollo urbano, desde auge, decadencia, abandono, rehabilitación, etc. Y los centros históricos son igualmente pasan por los mismos procesos y va a depender de la conjunción de actores sociales y de valores cómo pasen. Esa es la típica nube
de actores sociales que en un momento u otro se pueden interesar por un patrimonio urbano. O sea, si ya manejar a 2 actores es complicado, ¿cierto? Es bien difícil manejar a cientos de ellos, porque pueden estar involucrados de maneras muy distintas. Algunos pueden ser actores centrales. Nos interesa preservar el patrimonio, en consecuencia tenemos un compromiso a largo plazo. Por ejemplo, los propietarios, como del barrio Yungay, que se unieron para impedir o evitar la invasión inmobiliaria depredadora. Otros están comprometidos con mucho interés, como ha sido, por ejemplo, ¿no es cierto?, algunas filantropías que han apoyado, por ejemplo, la recuperación de iglesias en varias localidades, pero una vez terminado el objetivo tienden a retirarse. Y hay otros que son muy periféricos y que casi a veces ni siquiera les interesa el problema. Pero en fin, entonces esta nube no solo es muy grande, sino que es muy diversa y además tienen distintas intenciones. Algunos cooperan y tienen la intención de cooperar y ponerse de acuerdo, otros entran en conflicto directamente. ¿Por qué me van a impedir a mí demoler mi casa y construir un edificio, si quiero? Entonces manejar todas estas cuestiones hace que el punto es la hipótesis 2 que tengo, que en la medida que se pueda hacer uso productivo y emocionalmente beneficioso de un patrimonio, va a ser mejor conservado. Y en la medida que entonces se use eso, y eso significa ponerlo en uso contemporáneo. Entonces de ahí que viene la aproximación de rehabilitación adaptativa como una fórmula de avanzar. Cuestión que ha sido muy debatida y que los muy puristas de la conservación han impugnado muchas veces. No, hay que preservarlo tal como era. Bueno, tal como era no lo necesitaba nadie, por eso lo abandonaron. Entonces lo volvemos a rehabilitar y ahí lo cierran y se vuelve a convertir en ruina. ¿Cierto? Bueno, entonces ahí viene la tercera hipótesis, que es que mientras más diversificada sea el grupo de actores sociales que están interesados en la mayor diversidad de valores del patrimonio, va a resultar que más recursos van a fluir hacia ese lugar. Más recursos de conocimiento, de coordinación y recursos financieros, por supuesto. Y en consecuencia puede ser más sostenible. Entonces empecé a mirar varios casos en América Latina de un poco de esta perspectiva, que lo llamo la perspectiva de la gobernanza. Y ahí miré que habían como varias fases en la práctica, que las llamé políticas, pero en realidad algunas están por convertirse en políticas todavía. Y es en 4 etapas, está muy chica lamentablemente la imagen, pero lo que tiene es, arriba están los valores que están en juego o que llaman la atracción de la comunidad. Y de abajo están los actores sociales que están interesados en eso. Entonces, arriba, ¿no es cierto?, los valores religiosos, históricos y estéticos atraen a un grupo pequeño de la élite cultural, académicos, filántropos y algunas organizaciones. Y por eso que llamé a esta etapa yo un poco la fase 1, preocupación de la élite. Una práctica de preocupaciones de la élite que se transforma un poco en política. La segunda fase es cuando se empiezan a agregar los intereses que ya mencioné de la sociedad y la comunidad sobre su transferencia hacia las generaciones futuras o su valor social. Eso atrae a otros actores adicionales, como es, ¿cierto?, el gobierno nacional, el gobierno regional, etc. La fase que yo creo que hay que moverse, el tipo de política que es necesaria, es la fase 3, donde también los valores de uso y de rehabilitación adaptativa entran en juego. Y eso es lo que yo llamo cuando es la preocupación de todos los actores sociales. Y ahí es hacia donde tenemos que incidir y que incidir. Una muy rápida mirada a la fase 1, que es cuando es la inicial, la preocupación de los años 30, de los arquitectos del movimiento moderno, cuando se estaban destruyendo los centros históricos y empezaron a preocuparse de eso, lleva a poner énfasis en monumentos, a intervenciones muy esporádicas y con un financiamiento básicamente filantrópico, porque muy poco se movilizaba de lo demás. Entonces, claro, hay monumentos de importancia nacional, como este caso en Barranquilla, la aduana, o la gran iglesia jesuita de Quito, que es una joya, o también, como ya dije, el convento de Santo Domingo. El punto del paso siguiente, en el que me tocó participar mucho desde el Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabajé, en la incorporación del gobierno ahora al esfuerzo patrimonial en forma organizada, o sea, en la fase 2, donde ya hubo mucho más intervención pública, donde se puso el énfasis, se diversificó no solo los monumentos, sino que en áreas, otros tipos de áreas urbanas, incluidas las prácticas culturales, se promulgaron leyes, se crearon instituciones específicas, ¿no?, y se aumentó el financiamiento público. Y ahí listé las 4 o 5 de las más importantes instituciones que dan vuelta
los casos de estudio que yo hice. Pero bueno, y se empezaron a hacer cosas de mucho más calidad. Este Palacio Bauriz en Valparaíso, que es una magnífica restauración adaptativa, o estos magníficos espacios públicos que empezaron a ser ocupados en forma y sostenidos, en forma sistemática por parte de los gobiernos. Este es el caso de un poblado en Brasil, que también se benefician de esta segunda fase en la cual estamos. Y también se preservaron prácticas sociales, o en este caso son las artesanías y artes relativas a la restauración, con las escuelas taller que pues, se montaron en casi muchos países de América Latina, pero que también hubo movimientos para preservar otras manifestaciones del patrimonio. Voy a detenerme 2 minutos en el esfuerzo de preservación del Centro Histórico de Bahía, que corresponde clásicamente a esta fase de la política. Estaba muy deteriorado, el corazón de la primera capital de Brasil, el nivel de deterioro era enorme. El gobierno del Estado de Bahía trató de salvarlo con un programa manejado enteramente por el gobierno del Estado, que renovó manzana por manzana el centro histórico de acuerdo al criterio que tenían los técnicos. ¿Y qué les resultó? Resultó que lograron, al cabo de casi 20 años, restaurar una proporción menor del patrimonio, porque dependían del presupuesto anual del Estado, porque obviamente tenía que pelearse con los de educación, los de salud y todos los demás. Entonces era un solo actor social interesado en un solo aspecto del problema, que en este caso era el salvataje físico, y lo pensaron para uso turístico, para forma de sostenerlo, ese valor de herencia. Es sorprendente que se piense siempre en el turismo cuando los turistas son los menos interesados en el patrimonio de todos. Están ahí 2 horas, se mandan a cambiar y no vuelven más. Y si está feo, no vuelven. Pero bueno, entonces en este caso de la nube habían pocos actores centrales, ustedes se dan cuenta, y también estaban muy desconectados unos que otros. ¿Ya? Solamente el Estado estaba tomando decisiones. Y el Estado, que es el rojo ahí, gastó toda la plata y hizo lo que pudo. Entonces lleva a que se pone una limitada variedad de usos y de valores en juego y el efecto es poco. Entonces hay que diversificar, aumentar los aportes, hay que coordinar estas acciones, o sea, pasar directamente a la tercera fase que ya les hablaba yo, en que hay que mirar en forma integral todas las dimensiones y trabajar directamente con la cooperación entre los actores como fundamento de la acción. No solo un Estado imponiéndole a todos los de arriba abajo, o una municipalidad haciendo lo mismo. Entonces, ese es el caso en que se pueda incorporar, y ahí es donde viene el gran salto de gobernanza, incorporar la preservación del patrimonio a la gestión diaria de las ciudades y dejar de ser una actividad lateral de una institución cultural que está preocupada del patrimonio. Y ese es el siguiente fase, el siguiente salto, cuando llegamos a este estado de la fase 3. Ahora, esto parece difícil, y es muy difícil, es cierto, pero por un tiempo funcionó en el caso de Quito. En el centro histórico de la ciudad estaba en un estado de gran deterioro, y el objetivo que tenía la municipalidad era rebalancear el uso del centro histórico. Estaba hiperutilizado por comercio ambulante, por tugurios, estaba ocupado por autos, micros, buses, y estaba destruyéndose. Sin embargo, era parte del patrimonio de la humanidad. Entonces lo que interesó era rebalancear esto, y segundo, atraer de nuevo a actores sociales que lo habían abandonado. En muchos casos, ¿no es cierto?, la clase media alta y la clase alta se había ido a vivir al norte de la ciudad, ya no estaban ahí, los estudiantes habían abandonado el centro, etc. Entonces, lo que hizo fue, con un financiamiento del banco, creó un programa que lo interesante fue que al final, cuando se logramos ver del total de la plata que gastó la municipalidad, casi un cuarto lo aportó, hicieron aportes privados, inversionistas privados que se montaron a esta experiencia. Porque ahí ven ustedes cómo se complejiza ya la nube, y empiezan a aparecer más verdes y más rojos que amarillos. Y empezaron a trabajar más coordinadamente, porque la municipalidad estableció una corporación de recuperación del centro histórico, que era una sociedad de capital mixto, público-privada, que actuaba como inversionista inmobiliario, tomaba riesgos para hacer cosas nuevas, innovaciones, traía nuevos usos a la ciudad. Entonces, las platas fluyeron tanto de la municipalidad como del sector privado, y como también del gobierno nacional, que se hizo a cargo de los monumentos nacionales.
y de subsidiar las viviendas para retener población de bajo ingreso en el centro histórico. El resultado fue un cambio bastante drástico en la calidad del espacio público, en la calidad de la conservación de los patrimonios. Este es el antiguo colegio jesuita, que está convertido en la biblioteca municipal de Quito, que es la más usada por todos los estudiantes de bajo ingreso de la ciudad. El antiguo Hospital San Juan de Dios hoy día es un museo y un centro de convenciones. Se diversifican los usos, se diversifican los usuarios, se diversifican los interesados. Y el proyecto Nuevo Comercio, incluso comercios populares para traspasar la gente de las calles a edificios y la vivienda, como decía, asequible. Así que es posible, pero hay un camino que recorrer. Y en eso que estoy trabajando ahora, porque y es la razón por la cual estoy aquí, a ver si puedo convencerlo un poco más, que hay que ampliar el enfoque con que estamos mirando esto. No es solamente un problema de un monumento, de un edificio, por un problema estético o por un problema religioso, sino que hay que entender que es una cuestión que le va a interesar a toda una comunidad y que toda la comunidad tiene que beneficiarse. No solo los propietarios del inmueble o no solo los inversionistas inmobiliarios que se metieron ahí. Y sobre todo reconocer que requiere un esfuerzo colectivo de largo plazo, porque estas cosas no ocurren en 2 años, no ocurren en 5, siempre trascienden varios gobiernos municipales o locales. La segunda es cambiar un poco de método, porque hay que trabajar en todas sus dimensiones. Y además tener claridad sobre lo que se llama ahora la graduación de la preservación. Hay piezas del patrimonio urbano que hay que preservar absolutamente porque son monumentos como la iglesia de los jesuitas, por ejemplo, o el monasterio de Santo Domingo. Pero hay otras que tienen un valor mucho más tipológico y en la medida que mantengan su tipología puedes hacer muchas cosas con ellas, como en el caso de las casas de Cartagena, que las de un piso, 2 pisos, 2 patios, un patio, pero siempre todo. Y hay algunos casos que es solamente una preservación contextual. Entonces, esa graduación es muy importante para poder también acordar mejor y encajar mejor los intereses de los distintos actores sociales. El uso coordinado entonces obliga al uso coordinado de los métodos del urbanismo con los de la conservación patrimonial, y eso es lo más difícil, porque requiere de la planificación urbana instrumentos y acciones para revitalizar o equilibrar los usos de un centro, que son acciones urbanas complicadas porque requieren motivar o dirigir la actividad privada, que es la gran inversionista siempre en todas las ciudades, hacia objetivos públicos. Y eso siempre ha sido una palabra difícil en general. Y de la disciplina de la preservación patrimonial, como les decía, una visión mucho más fresca, más flexible de adaptación y rehabilitación adaptativa para ir facilitando estos procesos urbanísticos que estaba hablando antes. Y por supuesto, entonces, que en la medida que haya más interesados o más diversos interesados, incluido el sector privado, que como les digo, es el que en general en las ciudades invierte el 70% de lo que pasa, va a aumentar el volumen de recursos que están siendo llevados al centro y se va a hacer más sostenible en el tiempo también. Así que el mensaje es que la preservación de este aspecto de nuestra cultura es una acción cultural, pero también es una acción de desarrollo urbano. Y tienen que ir juntas, involucradas e implicadas. Es imperativo que se gestionen de forma conjunta, y ahí está la gran dificultad, pero si en la medida que todos participan y todos tienen intereses y todos se benefician, sean por los flujos económicos o por los flujos socioculturales, esto se va a hacer mucho más fácil. Así que tengo muchas esperanzas que así va a ocurrir. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a Eduardo Rojas por su ponencia La conservación del patrimonio urbano, una nueva frontera para la gobernanza de los activos culturales, lecciones de los sitios de patrimonio mundial en América Latina. Muchas gracias. Bueno, Valentina, luego, a todos nos entregaron una libretita, ¿no? Todos tenemos una libretita en nuestras manos. Si tienen preguntas tanto a Eduardo o a cualquier componente de nuestro panel, les pedimos que lo escriban en una hojita y luego Valentina los va a ir a retirar y al final de todas las ponencias vamos a leerlas, ¿ya? Y ojalá que tengamos unos minutos para poder responderlas todas. Ojalá. Muchas gracias. Bueno, a continuación presentamos a Federico Sequeira, de Uruguay. Federico es doctorando en artes de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina,
con su proyecto de tesis Artes Visuales y Políticas en el Río de la Plata, siglo XXI, alianzas y disputas en los campos artísticos y social ante el avance de la Agenda de Derechos 2010-2020. Federico también es magíster de estudios latinoamericanos, licenciado en Artes, docente e investigador del Departamento de Artes, Sociedad y Políticas Culturales del Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República Uruguay. Y hoy viene con un panel titulado La descentralización cultural, un análisis de las políticas culturales en el segundo nivel de gobierno, el caso del Departamento de Maldonado, Uruguay, 2005-2015. Bienvenido, Federico. Muchas gracias. Como verán, no soy muy bueno haciendo títulos cortos, ¿no? Es bastante largo el título del proyecto de tesis también. Así que bueno, voy a intentar sintetizar en los 20 minutos que tengo. Por ahí andaba Valentina, que me va a avisar cuando sea tiempo. La presentación que voy a hacer ahora tiene que ver con un proyecto de investigación en fase inicial que hacemos en el departamento que integro, que básicamente se dedica a estudiar las políticas públicas de cultura, específicamente en el departamento de Maldonado, es este proyecto, y toma como periodo de... debería haber... ahí está. Y toma como periodo de análisis lo que fueron los gobiernos de izquierda, del Frente Amplio, entre el 2005 y el 2015, en el caso del gobierno departamental de Maldonado, que coincidió con la orientación política del gobierno nacional durante esos años en Uruguay. ¿Por qué tomamos este periodo? ¿Por qué estos años? Bueno, en 5 preguntas que voy a formular en la presentación vamos a indagar sobre ello. En primer lugar, la primera pregunta es ¿desde qué concepción se pensaron las políticas culturales públicas nacionales durante ese periodo? Y bueno, nosotros pudimos identificar algunas concepciones teóricas que tienen que ver con los paradigmas de la democratización cultural y la democracia participativa. Eso en el campo de estudios de las políticas culturales tiene que ver con la propuesta de García Canclini del año 87 en su libro Políticas Culturales en América Latina. En esa época que fue publicado el libro, en los 80, se produce lo que es un giro conceptual en relación al tema de la cultura, ¿no? Las conferencias de la UNESCO, sobre todo la que celebramos el año pasado, los 40 años, la Mondiacul 82, la Conferencia Mundial de México, implicaron un cambio en la visión de las políticas culturales. Ustedes saben que se pasó de una visión de las políticas culturales más relacionadas a las bellas artes a una concepción más asociada a una visión antropológica, digamos, se dice así, de cultura, que pone el foco en lo que son los derechos culturales y la ciudadanía cultural y permite desde el diseño de las políticas culturales abordar otros temas más amplios que tienen que ver con la vida en comunidad. Entonces, estas conceptualizaciones que tienen que ver con los paradigmas de la acción cultural que decía antes, estos acuerdos a través de las conferencias de UNESCO de la década del 80, en el Cono Sur tienen, a principios del siglo XXI, tienen una referencia también en lo que son los programas de políticas culturales de los partidos progresistas. Uno referencial para el caso uruguayo fue A Imaginação no Serviço do Brasil, que, perdonen mi portugués, ¿no? Pero es el programa de cultura del Partido de los Trabajadores del año 2002, donde estas cuestiones que tienen que ver con esta concepción de políticas culturales desde una perspectiva de derechos y ciudadanía cultural se materializaron en propuestas programáticas que después llevaron a programas que se impulsaron desde el gobierno como los puntos de cultura y el programa Cultura Viva, que fue referencial para América del Sur. Para América del Sur no, para los gobiernos progresistas del Cono Sur.
Entonces, ahí podemos identificar a través de estos elementos cuál es la concepción que en ese periodo en el Uruguay hubo para el diseño e implementación de las políticas culturales. Ahora bien, la pregunta 2, ¿cómo se plasmaron esa concepción, digamos, en las políticas públicas? Bueno, en el año 2009, en lo que es la Dirección Nacional de Cultura, que es el área del Ministerio de Educación y Cultura que se encarga de las políticas culturales, se creó un área de ciudadanía cultural. El área de ciudadanía cultural se estructuró en 3 programas. Un programa de ellos se llama y actualmente continúa ejecutándose Usinas de la Cultura o Usinas Culturales. Otro programa fue el Fábricas de Cultura. Y el tercer programa que no se sigue ejecutando son los talleres artísticos para la inclusión social. El área de ciudadanía cultural, sobre esta base de promoción de la ciudadanía y los derechos culturales, estableció estos 3 programas con un perfil nacional, digamos, hacia todo el territorio. Por ejemplo, el caso de las usinas culturales, que continúa ejecutándose, como les decía, se constituye con espacios en los que se ponen a disposición la infraestructura y técnicos para que la ciudadanía pueda producir música y audiovisuales, ¿no? Son espacios gratuitos que están enclavados en el territorio nacional, actualmente son 20, 9 están en el interior del país y 10 en la capital, en Montevideo. Entonces ahí uno se registra, va con su proyecto para hacer un audiovisual o para grabar una canción y demás, y la infraestructura gratuita está puesta por el Estado. Otro de los programas era Fábrica de la Cultura, que en realidad lo que se proponía era trabajar con distintos sectores, con algún nivel de vulnerabilidad, por ejemplo, desocupados, ciudadanos con discapacidad, privados de libertad, y pretendía introducir en procesos de producción que ellos tenían. Por ejemplo, hay un caso en Maldonado que después voy a referir que tiene que ver con la restauración de muebles, por ejemplo. Este programa lo que pretendía introducir era determinados procesos de innovación que pudieran dar valor a esas producciones de estas poblaciones ya descritas. Y los talleres artísticos para la inclusión social, que esos no se continúan ejecutando, eran con estas poblaciones que participaban del programa de Fábricas de la Cultura, ofrecerles algunas herramientas de educación artística o educación artística no formal. Ahora bien, estos programas de esta área eran específicamente diseñados desde esta concepción fueron diseñados desde esta concepción que yo les decía, y se articularon con otros, ¿no? Otras acciones y otros programas que se aplicaron en el territorio, que no dependían de esta área, pero que se articularon generando un entramado de políticas en el área cultural desde esta perspectiva. Yo les voy a decir que algunos se continúan haciendo y otros no se continúan haciendo porque a partir del 2020 hubo un cambio en la orientación del gobierno y los programas, algunos se continuaron y otros no, y hubo las modificaciones que generalmente en el área de las políticas públicas en nuestros países sucede cuando hay un cambio de gobierno, ¿no? Hay debilidades en la institucionalidad cultural que cuando cambia la orientación del gobierno muchas veces se continúan políticas, también en el caso patrimonial o en distintas áreas, y otras hay una necesidad de refundar o de promover otras cosas. Por eso voy a decir, esto existía, esto no existía. Uno de los que no existía, de los que no existe, pero existía, perdón, que tiene esa dimensión territorial, fue el programa Centros MEC. Centros MEC eran centros culturales desplegados en todo el territorio, sobre todo en localidades que había poblaciones con dificultades para acceder a las centralidades, incluso a los centros de producción de cultura en el país. O sea, estamos hablando de pueblos alejados de las capitales nacional y departamentales generalmente, en los cuales se promovían actividades culturales, por supuesto, de educación artística, pero también se promovía lo que fue el Plan Nacional de Alfabetización Digital. Ustedes saben que en el Uruguay, esto de los centros MEC fueron a partir de 2007, y en el Uruguay a partir del 2007 se empezó a instrumentar el Plan Ceibal, que el Plan Ceibal
era un plan por el cual se sigue ejecutando. Actualmente se le brinda a los escolares y a los estudiantes de educación media un laptop o una computadora a cada uno y se asegura la conectividad de las escuelas, de los centros educativos para que puedan utilizar estos dispositivos. En paralelo, esta red de centros culturales, los centros MEC, que fueron 127 en todo el territorio, desarrollaron el plan de alfabetización digital, que lo que promovían era la inclusión de adultos mayores y de la población en general digamos, disminuir la brecha digital y que tuvieran alfabetización digital y acceso a dispositivos en esos centros. O sea que esos centros cumplían también esta otra función, ¿no? Y además eran lugares donde uno cuando habla con usuarios o quienes eran usuarios, la gente iba hasta pedir ayuda para que les ayudaran a hacer un currículum, una hoja de vida, creo que se llama, acá, para presentarse al trabajo. O sea, cumplían también un rol bastante contenedor de acompañamiento que iba más allá del programa específico de la política pensada fríamente. Otras de las políticas que tenían que ver con la región y con el territorio eran los fondos concursables, que también se continúan haciendo, que son fondos concursables para la cultura. Esto creo que no merece tanto detalle porque en nuestros países hay en todos, se presentan proyectos de los artistas. Lo que sí hubo en el medio de la ejecución del programa fue, se desagregó, digamos, y se generó un fondo específico para el interior o las regiones del interior del país. Porque el Fondo Central en realidad dotaba de dinero, pero no ayudaba a sostener esos procesos o esos proyectos que en el interior, más alejados de la capital y demás, es más difícil. Entonces se generó un fondo específico que en parte funcionó y en parte no funcionó. Lo que sí funcionó y se continúa haciendo es el Fondo de Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el interior del país, por la cual se han recuperado espacios, teatros o espacios alejados que justamente esto creo que tiene un poco que ver con la presentación anterior, muchas veces se deterioran y bueno, y no hay recursos específicos. Bueno, acá se generó un programa, incluso con participación de privados, muchas veces que se articulan para recuperar un teatro, recuperar infraestructura cultural en el interior del país. Y por último, en esta lista enorme de cosas que les estoy diciendo y que estoy tratando de ser claro para explicar a la gente que no conoce el Uruguay cómo funciona sintéticamente, que no es mi fuerte, como lo dije anteriormente, se generó también una red nacional de directores de cultura. ¿Qué pasó en ese periodo? En ese periodo pasó que todos los departamentos del país generaron una institucionalidad propia relacionada a la cultura, una dirección de cultura, una institución en cada uno de los departamentos. Entonces esta red lo que generó es la articulación entre la dirección nacional, el director nacional o directora, como en este caso, que es la autoridad referente nacional, con cada una de las direcciones de cultura del país, ¿no? El propósito era generar un espacio consultivo y de articulación que, dicho así, como lo estoy diciendo, parece que suena muy bien y que funciona muy bien, existe, se reúnen, pero bueno, los alcances son relativos, como nos suele pasar en la cosa pública en América Latina. Y en otros lados quizás también, pero los que conozco son los de América Latina. Ahí paso a la cuarta pregunta y ya nos vamos acercando al cierre. Bueno, esta es una cuestión que se debate bastante en relación a la evaluación de la gestión progresista de la cultura, si se puede llamar de esa manera. Y tiene que ver con si estas acciones constituyeron procesos de descentralización cultural o si constituyeron procesos de desconcentración cultural, ¿no? Y aquí es una discusión que por supuesto no está saldada y que podríamos también discutir sobre eso en relación a las experiencias de cada uno de los países, pero sí sigue siendo una discusión bastante actual, como decía. Entonces, lo que sí hubo en el periodo de todas las listas de programas y acciones que yo describí recién, fue desde su diseño una intención clara de constituirse como propuestas nacionales.
es decir, de tener presencia en todo el territorio nacional, ¿no? Uruguay es un país, capaz que lo di por obvio, muy centralizado en Montevideo, en su capital, a pesar de su tamaño pequeño. Entonces, la mayoría de esa infraestructura cultural históricamente estuvo asociada a la capital. Entonces, por ejemplo, el caso de la red de los 127 centros MEC, que es la imagen que está ahí, esos puntos son los centros MEC, implicó una política de la centralidad que intentó estar en todo el territorio. Eso es algo que sí hubo como se puede decir como un esfuerzo sistemático y coordinado durante los gobiernos progresistas de generar políticas con esa perspectiva. No que hayan sido los primeros. Si uno ve la historia de las políticas culturales, hubo otros intentos de llevar cultura desde la centralidad al territorio, pero fueron iniciativas puntuales que no lograron sostenerse. En este caso lo que hubo fue un diseño y una adjudicación presupuestal adecuada, digamos, para poder sostener durante ese tiempo esas políticas que tenían esta vocación territorial. Pero si uno piensa que la descentralización implica atribuir poder a las comunidades, es decir, que cada comunidad, como dice Teixeira Coelho, tenga, digamos, es una cita vieja la que estoy poniendo, lo sé, pero que tengan autodeterminación comunitaria en relación a las políticas culturales, que cada una de las localidades pueda decir, bueno, en qué se gasta el presupuesto de cultura de tal lugar o de tal pueblo. Bueno, si lo pensamos desde esa perspectiva, lo que hubo, incluso en centros MEC, fue una gran desconcentración de recursos desde la centralidad hacia el territorio. Entonces, ahí es cuando empieza esta discusión, como yo les decía, que está vigente y que podemos conversar a propósito de eso, entre descentralización y desconcentración cultural. Podríamos afirmar que hubo una desconcentración más que una descentralización. Y finalmente, la última pregunta, que es la que está relacionada al título de lo... no fue todo esto una introducción, pero es la que está relacionada al título. Ahora voy a la presentación. Es el caso Maldonado, ¿no? Maldonado, algunos lo conocen porque estuvimos hablando acá con las compañeras que conocen Punta del Este, está asociado a Punta del Este como zona turística, ¿no? Entonces Maldonado no es un departamento que pueda ser representativo de toda la realidad nacional, es un departamento cercano a lo que es el área metropolitana en Uruguay y que tiene cierto desarrollo económico producto de su vínculo con el turismo. Tiene muchos problemas y tiene problemas de desigualdad y demás, que no son el tema, digamos, que voy a presentar hoy, pero tiene, digamos, en general una relativa ventaja con el resto del país. Y esta relativa ventaja no es solamente por eso que dije de su desarrollo económico, sino que en términos de institucionalidad cultural también tiene algunas particularidades. En el año 1985, cuando el Uruguay retorna a la democracia después de la dictadura, que coincidimos con Chile, que se inició en el golpe de Estado en el año 1973, en junio en el Uruguay y en septiembre aquí, tuvimos una dictadura de 12 años. Cuando se retorna a la democracia en el año 1985, ya existía en el Uruguay cierta institucionalidad cultural que se mantuvo, había Ministerio de Educación y Cultura desde 1970, pero a nivel departamental, del segundo nivel de gobierno, no había una institución específica dentro de los gobiernos. En el año 85, dos departamentos, el departamento de Montevideo y el de Maldonado, generan su dirección departamento en el caso de Montevideo y dirección en el caso de Maldonado general de cultura, en la órbita del gobierno departamental. Por tanto, Maldonado, frente al resto del país, tiene cierta tradición, digamos, o cierta fortaleza en su institucionalidad cultural en la esfera de gobierno, digamos. Y además tiene una red importante de escuelas de formación artística que se conformó entre el año 1985 y 1993, que atiende a todo el departamento de Maldonado. Es un conjunto de escuelas de artes visuales, danza, música, canto lírico, que generan una distribución de la cultura, una desconcentración, muy amparados en un paradigma de la democratización cultural, digamos, ¿no? De la alta cultura enseñada en el territorio,
pero que es una tradición del departamento y por tanto una fortaleza en términos culturales. Entonces, cuando uno ve esto en Maldonado, y también un dato importante que surge de un relevamiento que se hizo, que es el departamento del país que tiene más instituciones culturales privadas, o sea, hay un peso importante del sector privado en lo que son fundaciones, museos, y si uno suma las instituciones privadas y públicas, Maldonado aparece en el tercer lugar en el país con mayor cantidad de instituciones culturales, después de Montevideo y Canelones, que por su extensión es el que está en rojo es Maldonado, el que está al lado, digamos, este tiene un puntero, este es Canelones y este es Montevideo, el más chiquito de todos, ¿no? El más poderoso, el más chiquito pero el más poderoso, y ya es Uruguay. Del interior, por supuesto, si fuera de Montevideo no decía eso. Entonces, en este departamento que tiene estas características, entre el 2005 y el 2015 gobernó el Frente Amplio, la izquierda, igual que el gobierno nacional, que fue entre el 2005 y el 2020. Estas fortalezas institucionales le permitieron al gobierno progresista de esos años tener iniciativas propias en materia de políticas culturales. Por ejemplo, se mejoró la oferta en lo que tenga que ver el conjunto de salas de teatro y de música en Maldonado. La oferta en la programación cultural mejoró. Se profundizaron los procesos de presencia de las escuelas de artes visuales en todo el territorio departamental, igual que el Festival de Cine de Punta del Este, que si hay algún entendido en cine sabe que es uno de los festivales más antiguos del continente, que se hace desde el año 51 en una articulación público-privada. Bueno, en esa gestión lo que se hizo fue sacarlo de la oferta del verano, digamos, desestacionalizarlo, y también cubrir todo el territorio departamental en una política más de descentralización. Estos matices que dan los gobiernos según su orientación a las políticas que se sostienen y se continúan. También se instrumentaron fondos concursables propios del departamento, los fondos Procultura, que atendían proyectos a escala local, ya termino, y se generaron por decreto, se institucionalizó, esto existe en la letra, no es que se aplique en este momento en Maldonado, un Consejo Departamental de la Cultura que tiene una idea más de descentralización cultural porque implica la representación territorial de representantes en un consejo que definen qué se debe invertir el presupuesto en cultura departamental. Actualmente no gobierna la izquierda en Maldonado y eso, si bien existe institucionalmente, no está siendo convocado. Y lo otro que instituyó fue la Comisión Departamental de Patrimonio. Si uno ve todos los programas que yo les dije anteriormente, usinas culturales, fábricas de cultura, los fondos regionales y el Fondo para el Desarrollo de Infraestructura Culturales, si uno ve los números, que no se los voy a decir ahora, me van a tener que creer, el impacto cuantitativo que tuvieron el Maldonado como políticas nacionales en el departamento fue bastante poco, ¿no? Un ejemplo, de los 127 centros MEC que hubo en todo el país, el Maldonado, a pesar de la concentración de población que tiene, hubo solo 6, ¿no? Pero, por ejemplo, de los fondos concursables de la cultura, los generales, en el periodo 2006-2014 se financiaron 809 proyectos, solo 25 correspondieron al departamento de Maldonado. Y es una tendencia que uno ve por programa y dice, bueno, esto no fue de acuerdo a la población, ¿no? Entonces ahí hay que cruzarlo con esto otro, que son las fortalezas económicas e institucionales que tiene el departamento, que seguramente influyeron en que se distribuyera de otra manera desde lo nacional, o también hay cierta, autonomía relativa del departamento de Maldonado en la gestión, en las iniciativas y en la promoción de sus propias políticas culturales. Estos son, conclusiones preliminares en un proyecto que está en fase inicial, como lo dije anteriormente. Pero sí, y con esto termino, la idea de este proyecto es dar cuenta de que el Uruguay, a pesar de ser un país bastante pequeño, muy pequeño, y que tiene además
desde afuera también se nos ve como, o es la imagen que nosotros recibimos de afuera, como una sociedad bastante homogénea, institucionalizada, con cierto respecto a la democracia y todo lo demás. Existen desigualdades fuertes, hay una heterogeneidad en la interna del Uruguay. Y esto que mencionaba antes, que tiene que ver con las debilidades institucionales que implican que los cambios de gobierno muchas veces no se consolidan esas políticas de Estado y están muy, digamos, dependientes de los cambios de orientación de gobierno, son problemáticas que inspiran este trabajo para repensar lo que es el rol del segundo nivel de gobierno y del primer nivel de gobierno en articulación para desarrollar políticas culturales que sean sostenidas en el tiempo y que en definitiva sean más democráticas. Así que muchísimas gracias por escucharme. Agradecemos nuevamente a Federico por su ponencia. Muchas gracias. Nos hace mucho pensar también el presente de nuestro país en torno a la ejecución de puntos de cultura, descentralización y todo lo que se viene de ahora en adelante. Bueno, a continuación vamos a continuar. Disculpa. Una pequeña información. Si alguien vio un bolso negro con un amarre rojo, de casualidad lo vio en alguna parte o se confundió y no tiene la mochila que es suya, por favor se acerquen a comentármelo a mí o a alguien del equipo de producción. Eso, gracias. Muchas gracias, Valentina. Bueno, a continuación continuamos con Diego Bernaccini. Diego, hipoacúsico, artista visual, diseñador, docente e investigador independiente chileno. Máster en Producción e Investigación Artística de la Universidad de Barcelona, España. Licenciado en Artes, Diseño y Educación, profesor en Arte y Diseño de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP. Ha recibido múltiples becas del gobierno chileno, ha participado en ponencias, charlas, tanto de arte como educación, en publicaciones y también exposiciones de artes. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por la invitación. Ahora usted me entiende. Muy bien. Yo tengo única discapacidad. Bueno, acabo de cambiar un nuevo audífono. Tengo que adaptar un poco, entender mi voz. Un sonido muy diferente. Ahora bien, voy a empezar el tema, pero es un texto corto, breve, concreto. Bueno, el tema de política cultural y democracia inclusiva en Chile. Existe una deuda para los artistas con discapacidad. Entonces, antes de empezar, yo tuve experiencia en España, en Barcelona. He investigado varias personas inclusivas, aparte de la discapacidad, sino la población en general. Y también investigué, busqué en internet, apareció la palabra democracia inclusiva. Jamás la he leído, jamás he escuchado, porque es muy diferente cultura a nivel de Europa, porque en algunos países, no todos. Por ejemplo, yo tengo experiencia en España. En España tiene un nivel muy avanzado de la democracia inclusiva, como entre comillas, como el respeto de la sociedad. Aparte de que sino hay además también el tema de inmigrantes, racismo, diversidad sexual, de todo. Entonces, se me ocurrió hacer la idea para presentar el trabajo. Entonces, la siguiente... La pregunta es simple. ¿Qué es la democracia inclusiva? La democracia inclusiva es un término desconocido. Fue creado por un filósofo, político, economista y activista griego, Takis Protopoulos. Es el autor griego, había escrito muchos libros dentro de la página web de Democracia Inclusiva en Barcelona.
Pero hay muchos artículos escritos en inglés, no soy capaz de leerlos, pero no está relacionado con la discapacidad, sino hablando de la política central, la política como muy cercano de la izquierda. Pero yo no hablo de la izquierda. O sea, personalmente yo soy una persona neutral. Yo no hablo de la izquierda ni de la derecha. Yo no es importante preocupación del futuro del ciudadano con discapacidad junto con la cultura en Chile. Como el país es bastante difícil, complejo. Entonces, ahí estamos viendo, analizando, creando varios proyectos, porque tengo muchos contactos de otros artistas con discapacidad, algunos artistas que trabajan del arte, o sea, arte visuales, audiovisual, algunos son artistas pianistas con diferentes discapacidades, y hay varias, pero no son vinculados, pero es bastante complejo asociarlo a la sociedad con discapacidad en Chile. Entonces, la siguiente dice, una pregunta fundamental, es importante tener en cuenta que la política de la institucionalidad cultural hacia la inclusión y su discapacidad para lograr los nuevos cambios de la transformación social, económica y artística, garantizando tanto en el campo laboral y como en la formación profesional y autodidáctica. Entonces, como yo soy profesional, mejorar el país, Chile, pero, por ejemplo, en Chile tienen la ley de inclusión laboral, pero no está relacionado a la cultura. Hay muchos artistas, muchos profesionales o autodidactas que están asociados a varias disciplinas. Por ejemplo, un amigo que tiene estudió audiovisual, por crear un sueño hacia la accesibilidad cultural, cine para sordos, o un cine para inclusión, o también estamos mejorar la norma, o la accesibilidad, la guarda la ley, por ejemplo, la accesibilidad de subtitulados para personas sordas, o audiodescripción para personas ciegas. Entonces, actualmente la ley chilena no está regularizada la accesibilidad cultural. Hay, por ejemplo, el Fondar o proyectos fondos concursables, alguna de las bases está hecha, pero a veces cada gobierno va modificando, a veces desaparece la base. Por ejemplo, hace como 3 meses tenemos varios equipos de artistas con y sin discapacidad, también incluyendo traductoras de lenguaje de señas o personas ciegas que no son artistas, o hay cineastas con personas oyentes, tienen conocimiento de la inclusión, pero ellos estaban muy preocupados en el futuro de Chile hacia la cultura inclusiva porque desapareció, había quitado, porque necesitamos para comprender, entender a través de la argumentación del cine, o de la película, o de la serie, o medio de la comunicación. Entonces, para mí fue fantástico, pero muy difícil abrir la mente hacia la democracia inclusiva, porque en Chile no está disponible para apoyar la política cultural con discapacidad. En Chile está muy lejos, entonces cada año se repite. Entonces, en Chile es un país muy débil. Pero en otros países, por ejemplo, algunos países de Estados Unidos, en Europa, en Francia, por ejemplo, Francia tiene un obra de teatro para personas sordas, o tiene obra de teatro de ciegos. En España también, pues no sé conocimiento, pero tiene un país muy evolucionado, tiene una mente muy abierta hacia la inclusión. Pero no es lo único la discapacidad, también otro tipo social, por ejemplo, la diversidad sexual, feminista, o pueblo unitario, también lucharon por la propia cultura. Bien, ¿cuál es el contexto chileno sobre la discapacidad, su política cultural? Bueno, en un resumen muy corto, la democracia cultural, la política cultural son complejas para incorporar
las actividades profesionales y autodidácticas con discapacidad en diversos campos artísticos y creativos. Es decir, cuando yo soy artista, yo tengo derecho a trabajar. Por ejemplo, yo puedo postular un fondo de arte o fondo concursable, me quedo excluido. ¿Cuál motivo? Por cuestiones de condición de discapacidad o por la nota aceptada para trabajar. Yo capaz podía trabajar. Bueno, a veces el espacio cultural, tanto público como privado, se entierra la mente. Entonces no hay como vinculación o conexión a la sociedad con discapacidad. Muchas personas que están interesadas en conocer el acercamiento, la inclusión, tanto los profesionales como el artista, para abrir la mente. No me refiero a un tipo de la enfermedad, no me refiero a la cuestión de la condición de discapacidad por motivo, por varias cosas, pero es importante la gente ve, conozca de las obras de arte, cualquier tipo de disciplina. Bueno, entonces ahí viene la siguiente. Acá voy a explicar, por ejemplo, no existe el papel de la organización en la sociedad civil, en la vida cultural, hacia la inclusión, los derechos de la normativa legales para el fortalecimiento de la democracia inclusiva y la industria cultural y creativa. Entonces, el tema creado, la industria cultural es complejo. Por ejemplo, hablando de cultura, para transformar un aporte social con discapacidad, diferentes disciplinas. Pero la industria cultural está un poco alejado. No hay vinculación, no hay norma, no hay apoyo política cultural con discapacidad en Chile porque siempre se aleja. Entonces, no es único discapacidad, sino para toda la sociedad con diferente inclusión, porque está incluido el pueblo mapuche, feminista, diversidad social, afrodescendiente y otros. Es decir, más formalizado, pero no es para familias, sino crear un cambio social con discapacidad y también de otro tipo social que está apoyando o luchando con la inclusión. Entonces, allí viene la siguiente pieza gráfica. Es un ejemplo, la idea es mía, pero no investigué nada, se me ocurrió a la mente. Entonces, por ejemplo, la democracia inclusiva, allá en el micrófono. ¿Aló? ¿Me escucha? Ya, perfecto. Sí. Muy bien. Ahí sí. Sí, no escucho. A veces aquí estoy muy fuerte. Yo mejor es más cerca. Muy cerca de la pantalla. Ya. Ahora bien. Hay, por ejemplo, ya, la democracia inclusiva. Hay algunos puntos, por ejemplo, la nueva política cultural profesionales con discapacidad. Por ejemplo, cualquier artista, cualquier músico, o artista, por ejemplo, Tim Brown, que participa en obras de teatro, puede actuar. Por ejemplo, hay personas que pueden optar cualquier actividad cultural profesionalmente o autodidácticamente, pero no tenemos un espacio o una escuela relacionada para futuros estudiantes o trabajadores que dentro del centro cultural inclusiva. Y tiene una transformación social. Acá no tenemos, tú sabes, un país muy pequeño. Da lo mismo. No solamente en la discapacidad, no pueden comparar otras personas sociales, de grupos de mujeres, grupos de pueblos vulnerables, grupos de descendientes, etc. Y viene la siguiente. Ya. Aumenta la gestión pública, la política cultural, arte y la inclusión. Por ejemplo, el Ministerio de la Cultura, del arte y patrimonio, parte de las redes. Para siempre el ministro está un poco complicado porque muchas veces me llama la atención que la gente apoya, pero el ministerio no está vinculado. Después viene el siguiente gráfico, gran funcionamiento arte inclusivo para los profesionales autodidácticos con discapacidad. Por ejemplo, un fondo de cultura, para el fondo de cultura
exclusivamente para personas discapacitadas. Pero hay muchos tipos de fondos, pero no está asociado al fondo, no están en fondos con discapacidad. Muchas veces postular, varias veces siempre incluye. Y hay otro institucionalidad, por ejemplo, política pública, el Servicio Nacional con Discapacidad en Chile. Pues no tenemos un fondo para personas naturales, sino personas públicas. Pero es otro sistema. Pero también necesitamos un fondo relacionado a la persona discapacitada, pueda optar a cualquier actividad cultural. Entonces yo muchas veces me llama la atención porque mis amigos que tratan de postular un fondo audiovisual para cine, todo. Muchos años el postura habían fracaso porque los juzgados no confiaron a ellos. Y también incluso las mujeres con discapacidad también han sufrido mucho. Entonces las mujeres más difíciles que el hombre, porque muchas mujeres luchan, pero nadie ofrece oportunidad de obtener el recurso económico. Entonces la vida es compleja. Y la industria cultural, creativa, más inclusiva es un poco más difícil para mí, pues yo no conozco muy bien. Solamente una idea que transformar la sociedad. Pero este tema es muy profundo, porque está apoyando la política, la industria, pero complejo. Necesitamos una persona que tenga más experiencia de la industria cultural para poder incorporar a la discapacidad. Y viene el siguiente, mejorar las condiciones socioeconómicas de la cultura inclusiva. Por ejemplo, la cuestión de la brecha laboral, o brecha salarial, o la brecha de género, con discapacidad a través de la cultura. Hay muchos temas, la economía es más compleja. Siempre tenemos una economía muy baja, no da importancia a la discapacidad, aleja el resto de la sociedad sin discapacidad, obtiene. ¿Cuál es la diferencia? No, entonces toda la igualdad para toda la sociedad. Entonces es muy complejo. Que viene el siguiente, no hay espacio de trabajadores culturales con discapacidad. Hay muchas personas, muchas. Pero en Chile no tenemos regularizado la ley de, por ejemplo, tenemos una ley de inclusión laboral, pero no tenemos en la ley de cultural. Son diferentes sistemas, pero nosotros no lo mismo, tenemos que apartarlo. Por ejemplo, la ley de inclusión laboral, cultural, ahí es un tema. Porque hay muchos artistas que trabajan normalmente, tienen propio contrato laboral con el espacio cultural o espectáculo. Pero también falta con discapacidad, el contrato laboral a través del espectáculo no está incluido, entre comillas, discapacidad. No hay, no existe. Hay que autoorientarlo. Pero es muy difícil entrar a los parlamentarios, los políticos chilenos, para incluir la palabra específica de discapacidad para mejorar los derechos laborales con discapacidad a través de la cultura. Y viene más gobernanza de la cultura inclusiva. Como yo expliqué, el Ministerio de la Cultura necesitamos más apoyo a la sociedad. Por ejemplo, necesitamos, yo puedo equivocar, por ejemplo, crear una nueva ley a través de la cultura, incorporando la discapacidad, o un convenio. Ojalá, es difícil la palabra, no puedo comentar, no puedo debatir. Suponemos incluir la constitución política chilena, incluir gobernanza con discapacidad. Es un ejemplo. Yo puedo equivocar, pero yo no me meto en el tema porque estoy muy sensible, muy fuerte. Porque yo soy una persona neutral, porque me siento incómodo. A veces pelea a la izquierda, a la derecha, porque no me interesa y no me preocupa la sociedad en Chile. Nada más, esta es mi prioridad. Y que viene a proponer el nuevo estatuto de artista inclusivo. Hay otros estatutos similares, sin discapacidad, también debe incluir estatuto para mejorar vivir como en la norma, regularizado de acuerdo al Ministerio de la Cultura o otra institucionalidad. Es un ejemplo. Y el último, no me equivoco, o ya diste la pregunta. Esta es la última. ¿Está hecha? Sí, está hecha ya. No tengo buena memoria, está todo hecha. Sí, a veces un poco. Ya. Y viene la última parte.
Muy bien. Ya, perdón. Ya, viene la última, la conclusión, pero en concreto. Pequeña. Dice, actualmente en Chile no existe mayor necesidad de garantizar el espacio cultural de la política de discapacidad que incorpora el futuro del desarrollo de las instituciones culturales y la nueva gobernanza de la cultura inclusiva. Es decir, es importante mejorar la demanda en el ámbito cultural y dar la visibilidad hacia la democracia inclusiva para reconocer la entidad cultural más inclusiva en Chile. No toda la inclusión social o identificación cultural para facilitar el reconocimiento de la democracia inclusiva, sino también es posible aprovechar un mayor compromiso de diseño de política cultural asociado con la participación de la vida plena de artistas profesionales, autodidácticas, con discapacidad y, por supuesto, los agentes en diversos campos culturales y artísticos, por ejemplo, agrupación, empresa o institución, para apoyar y contribuir a diseñar mejores políticas públicas, inclusivas y de acceso permanentemente. Y el último, y puedo ofrecer, hay un artículo, aparece en la indicación de Ortiz. Ahí toda la información, artículos relacionados, discapacidad, también está incluido en versión en inglés, está español en inglés, pero no todo el artículo, porque hay un artículo que está muy mezclado, porque habla del tema de la educación artística, el otro de la educación con discapacidad, el otro el diseño y el otro obra de personal. Y aprovecha con hacerle para interactuar, para incluir, para compartir, lo que sea. Eso es todo. Muchas gracias por la atención en la ponencia. Gracias. Muchas gracias, Diego, por tu ponencia inspiradora, la verdad. Y esto nos hace releernos, mirarnos y observarnos y realmente darnos cuenta de las carencias que tenemos en las políticas. Muchas gracias. Bueno, para ir finalizando esta última sesión, sesión 8, last but not least, le damos la bienvenida a Daniela Serra Anguita, jefa del Departamento de Estudios y Educación Patrimonial del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Doctora en Historia, profesora del Instituto de Historia y del Centro del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica de Chile. Sus actividades profesionales se centran en la generación de estudios y estadísticas sobre patrimonio, la gestión y desarrollo de políticas públicas en materia de patrimonio cultural en general, así como la educación patrimonial y los patrimonios digitales. También nos acompaña Bárbara Osa González, licenciada en Historia y magíster en Estudios del Patrimonio Cultural, University College London. Ha trabajado en diversos proyectos e instituciones dedicadas a la investigación, divulgación, sensibilización y gestión de la historia del patrimonio cultural a través de distintos soportes. Actualmente trabaja en el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, donde coordina el desarrollo de estudios y políticas públicas en el ámbito cultural. Ambas presentan la ponencia Día de los Patrimonios, una aproximación a la participación en Chile. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida a todos y a todas y gracias por estar aquí a estas altas horas de la tarde, en un día me imagino que agotador, así que nada, no lo quiero dar por sentado. También saludar a los colegas que nos acompañan acá, unas temáticas bien distintas y variadas, así que ojalá que el diálogo al final pueda ser también bien provechoso.
Y bueno, y saludar a mi colega Bárbara, que llevamos ya 5 años casi trabajando desde el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio. Y para nosotros es muy importante participar de este seminario, por cuanto nos parece que el cruce entre la reflexión académica y los que están trabajando en el diseño y en la implementación de las políticas públicas es una tensión, es un debate, es una conversación que tenemos que tener y que hoy día queremos presentarles respecto de una política pública en particular y un poco los análisis y reflexiones que tomamos al respecto. Así que eso. No sé si, bueno, quizás quienes son de Chile, pero para quienes no conocen, en el año 1999 el Estado de Chile va a instaurar una actividad que va a terminar siendo muy emblemática, que es el Día de los Patrimonios, pero con el con el nombre original de Día del Patrimonio Cultural, resaltando la importancia, ¿cierto?, de establecer un día en el año que se consagre precisamente a la difusión de los bienes que integran nuestro acervo cultural, a la realización de actividades que ayuden a crear conciencia sobre la protección y conservación del patrimonio y el conocimiento de las labores que cumplen distintas instituciones vinculadas al patrimonio. El énfasis, como pueden ver en el decreto original, tiene que ver con la protección, la difusión y la gestión a nivel institucional. Lo interesante es que esta definición, ¿cierto?, resalta de alguna manera el carácter monumental y también el carácter material del patrimonio, y eso también en un contexto político e histórico nacional muy particular y que tiene que ver con los esfuerzos del Estado de Chile por recuperar, ¿cierto?, la cultura luego de este desbarataje que hubo durante la dictadura militar. Entonces venimos de una prescindencia casi total del Estado en materia de políticas culturales y de alguna manera en el ámbito del patrimonio en particular, el establecimiento de este Día del Patrimonio, ¿cierto?, cultural es una política bien emblemática. Durante casi 2 décadas, el Día del Patrimonio Cultural se celebró durante un día, que era el último fin de semana de mayo de cada año, son los domingos, y luego de casi 20 años y debido precisamente al interés creciente de la ciudadanía y de las organizaciones por participar en este día, el año 2018 se decide extender esta festividad a 2 días. Por lo tanto, empieza a celebrarse los días sábados y domingos del último fin de semana de mayo de cada año, ¿ya? Luego viene otro cambio importante y que tiene que ver con la cantidad de personas que participan en esta actividad, y el año 2019 se superó el 1.000.000 de visitas a lo largo de todo Chile, lo que fue una cifra histórica de participación que se vio de alguna manera desafiada, obviamente por la pandemia del COVID, ¿cierto?, el año 2020, en donde pasando de esta participación de 1.000.000 de personas que se la pueden imaginar recorriendo las calles de Santiago, de todas las ciudades de Chile, de repente están todos confinados en sus hogares y por lo tanto el año 2020 se decía hacer una versión completamente virtual de esta actividad. Y a partir del año 2021 y hasta la actualidad estamos en este desafío de tener una celebración que sea mixta, que incluya tanto actividades virtuales como actividades presenciales, retomando cada vez más la presencialidad. Y quizás el último cambio importante respecto de este de estos los eventos más importantes del ámbito cultural en Chile tiene que ver con el cambio de nombre, pasando de llamarse Día del Patrimonio Cultural a Día de los Patrimonios, y eso tiene que ver precisamente con una demanda desde el mundo de los pueblos indígenas en Chile para, de alguna manera, tomar el concepto y la pluralidad de los patrimonios con el objetivo de destacar y visibilizar la pluralidad de los patrimonios y de las identidades presentes en Chile, ¿ya? La diversidad de las culturas, comunidades y pueblos, y por lo tanto, de alguna manera, esa S que se agrega al final abre todo un mundo de inclusión, de participación, de interculturalidad que es bien relevante. Entonces, estas transformaciones que yo les estoy mostrando acá en hitos bien concretos tienen que ver no solamente con sumar un día, pasarnos a la virtualidad, agregar una S al final de un nombre, sino con que el patrimonio, como ustedes saben, es un fenómeno muy dinámico, muy cambiante, y que por lo tanto esta festividad ha ido teniendo que adaptarse a estos cambios, pero al mismo tiempo en sintonía con la democracia cultural, que también es uno de los temas que nos convoca, ¿cierto?, en este diálogo durante estos días acá en el GAM,
tiene que ver también con cómo esta festividad también ha ido adquiriendo nuevas dimensiones. Por una parte, tiene que ver con el interés creciente de las organizaciones por organizar actividades, de la ciudadanía por participar y por también diversificar el tipo de oferta de actividades culturales con motivo de ese día. Y por lo tanto, nos parece que esta festividad tan importante es un día bien, o es un caso de estudio particular para poder hablar de participación en patrimonio, que quizás ha sido un campo de estudio en Chile no tan tratado, y de alguna manera, bueno, si tomamos como referente, ¿cierto?, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que de alguna manera establece, ¿cierto?, este derecho de que todos tenemos el derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, pero más en particular, hablando de participación en patrimonio y entendido, ¿cierto?, como este proceso mediante el cual las personas y las comunidades tienen la posibilidad de disfrutar, definir, valorar, transmitir la diversidad de las manifestaciones de los patrimonios, nos damos cuenta, y nos hemos dado cuenta con Bárbara estudiando este fenómeno, que en Chile, si bien existen varios ejemplos de estudios de caracterización de participación cultural en general, existe menos desarrollo en el ámbito de la participación en patrimonio. Igual queremos notar que sí existen algunos ejemplos bien relevantes en patrimonio a nivel sectorial, como por ejemplo en el ámbito de los museos y en el ámbito de las bibliotecas, pero entender el fenómeno de la participación en patrimonio más globalmente ha sido un campo todavía bien incipiente con el cual queremos aportar con este caso de estudio. Pero lo desafiante de esto es poder tener, de alguna manera, estudios que sean comparativos en el tiempo y también ir aportando cada vez más una mirada más comprensiva de este fenómeno que es tan dinámico. Y por lo tanto nos parece que el Día del Patrimonio, o el Día de los Patrimonios actualmente, ofrece precisamente una puerta de entrada para tratar de responder esta pregunta respecto a cómo es la participación en patrimonio en Chile. Gracias, Daniela. Bueno, una de las maneras, les vamos a mostrar algunos cambios en la participación en patrimonio, particularmente a través del Día de los Patrimonios, como presentaba Daniela. Y una de las maneras de participar en el Día de los Patrimonios es a través de las organizaciones, las que las entendemos como aquellas entidades o personas que inscriben actividades para este evento, pudiendo ser públicas, privadas o sociales. Y como vemos en el gráfico que está ahí presentado, la cantidad de organizaciones participantes ha ido al alza en los últimos años. Superamos las 1.000 en 2022 y llegamos a 1.393 organizaciones en 2023. Esta cifra constituye un crecimiento del 71,6% si lo comparamos con las 812 organizaciones que participaron en 2019, en condiciones previas al estallido social que ocurrió en Chile y también a la pandemia. Y junto con ello, cabe destacar que si bien la mayor parte de las actividades inscritas son lideradas por organizaciones de tipo público como ministerios, municipalidades, etc., casi la mitad corresponde a aquellas que son de tipo privado y social. Este comportamiento vemos respecto tanto al número que vemos en los gráficos como al tipo de organizaciones, demuestra un interés exponencial de parte de una gran diversidad de ellas por participar en este evento, ya que no son solo las instituciones públicas de la institucionalidad patrimonial en términos más tradicionales como museos, bibliotecas y archivos quienes participan, sino que también muchas otras como juntas de vecinos, cultores y cultoras del patrimonio cultural y material, agrupaciones de pueblos indígenas, hospitales, universidades, escuelas, entre muchas otras. En ese sentido, destacamos entonces el gran nivel de permeabilidad que ha alcanzado el Día de los Patrimonios, ya que participan estas organizaciones que están fuera de la institucionalidad, incluidas aquellas que constantemente están negociando y desafiando el discurso oficial del patrimonio, como por ejemplo son aquellos grupos de la sociedad civil organizada. Entonces, esta heterogeneidad y en el tipo de actores que se sienten interpelados a participar en un evento organizado desde una iniciativa institucional que nació desde la oficialidad, da cuenta de cómo se han extendido estas fronteras de lo patrimonial, tanto a nivel conceptual como también en la práctica, también en la gestión. Esto en cuanto a la incorporación de nuevos tipos de patrimonio posibles, pero también en la contestación de su dinamismo, del reconocimiento de su rol en cuanto a dispositivo político y de poder, e incluso incorporando categorías y valores no oficiales, es decir, aquellas que no están reconocidas en la legislación ni tampoco son necesariamente promovidas por el Estado. También, en relación a la cantidad de actividades realizadas por las organizaciones durante el Día de los Patrimonios, vemos que han crecido considerablemente en el último tiempo, pese a una leve caída que vemos durante los años 2020 y 2021, cuyas versiones, como comentaba Daniela, fueron principalmente realizadas en modalidad virtual debido a la pandemia.
En 2023 vemos que se registraron por primera vez más de 2.000 actividades inscritas en este evento. Y esto permite entonces estudiar en este evento, sí. Superando entonces un 30% las cifras alcanzadas en 2019, que fue el último Día de los Patrimonios realizado de manera completamente presencial. También destacamos el dinamismo de las modalidades en que se han llevado a cabo las actividades en el Día de los Patrimonios, pasando de desarrollarse desde el 2019 de manera totalmente presencial, como comentábamos, a esta virtualidad y luego este modelo híbrido que perdura hasta la actualidad, donde las actividades presenciales han vuelto a ser mayoría, como se ve en el gráfico, desde 2022, alcanzando un 84% durante este año y un 93% en el 2023. De todas maneras, se ha mantenido esta realización de actividades virtuales con un 16% en el 2022 y un 7% en el 2023. Entonces, respecto a esto último, nos parece relevante destacar que la modalidad virtual llegó para quedarse, o sea, no fue solo una contingencia debido a la pandemia, ya que pese al fin de estas restricciones sanitarias, vemos que se abrió una nueva posibilidad de participación en el marco del Día de los Patrimonios, permitiendo acceder a una amplia y diversa oferta de actividades y contenido patrimonial esta vez de forma virtual. Entonces lo digital se instaló como una forma que permitió a diversas organizaciones, tanto en Chile como fuera del país, de poner a disposición contenidos y actividades patrimoniales virtuales, complementando o potenciando en algunos casos su oferta presencial y posibilitando entonces el acceso a esto sin mediar distancias espaciales o fronteras territoriales. También vemos, como se ven en esa tabla, que los tipos de actividades también han ido cambiando en los últimos años. Es decir, la incorporación de la modalidad virtual también significó una ampliación de las categorías posibles, diversificándose lo que se entendía por una actividad patrimonial. Para apoyar esta transformación, la organización del evento, es decir, el Ministerio, publicó guías con orientaciones para la creación de actividades virtuales, invitando a aquellas organizaciones a participar de manera remota en el evento a partir de lo que ya estaban haciendo orgánicamente con la pandemia y también previo a ella. Mientras que algunos tipos de actividades simularon los ya tradicionales recorridos por edificios, charlas o talleres y muestras, también se sumaron nuevos tipos de actividades, como lanzamientos audiovisuales o de publicaciones, presentaciones culturales, encuentros con cultores y cultoras del patrimonio cultural y material, etc. Y luego, con la reapertura progresiva de los espacios patrimoniales en 2021, los cambios permearon a las actividades presenciales del Día de los Patrimonios, como se ve en esa tabla, y se mantienen hasta la actualidad. Entonces, a las tradicionales aperturas de inmuebles patrimoniales se sumaron también en formato presencial encuentros, presentaciones, talleres, juegos. Y vemos que esta diversificación ilustra, por un lado, los cambios que ha experimentado la conceptualización de los patrimonios en las últimas décadas, principalmente dado por este proceso de dematerialización, como plantea Rodney Harrison, de la tradicional definición monumental de los patrimonios, mediante la incorporación de elementos intangibles a esa definición, lo que supone reconocer su dinamismo y también su carácter performático. No obstante, vemos que esto también refleja cambios respecto a la vinculación de las personas con esos patrimonios y a los procesos de patrimonialización, donde también son los miembros de una sociedad quienes reconocen, recopilan, declaran, conservan, exhiben y difunden estos patrimonios. Y entonces vemos que los nuevos tipos de actividades que emergen el Día de los Patrimonios y que van apareciendo en esa tabla que lo puede ilustrar, responden también a modalidades co-creativas, a modalidades dialógicas, como por ejemplo exposiciones co-curadas con la comunidad, talleres, conversatorios, entre otros. Bueno, y así como participar a través de siendo una organización que inscribe actividades, otra manera de participar en el Día de los Patrimonios, en los que probablemente muchas y muchos de ustedes han participado efectivamente, es asistiendo virtual o presencialmente a una actividad que se organiza en el marco del Día de los Patrimonios. Y eso se mide a través de las visitas. En primer lugar, es importante señalar un cambio respecto a la forma de conceptualizar esta asistencia, pasando del concepto de visitante al de visita desde el 2019 en adelante, que es cuando con Daniela también nos hacemos cargo de la medición y de armar una metodología para comprender la participación en patrimonio a través de este evento. Y esto significa entender que una persona puede asistir a más de una actividad durante el Día de los Patrimonios, por lo que no es posible atribuir visita a cantidad de personas. Es decir, cuando hablamos de 1.018.377 visitas en 2019, no son 1 millón de personas, sino que son visitas que pudo haber efectuado una persona en más de una de ellas. Y esto es importante porque da cuenta de la dinámica de participación que se da durante el evento, que es bastante particular porque las personas concurren
tradicionalmente a más de una actividad. Por ejemplo, en un museo pueden asistir a una charla, a un recorrido, a un taller, etc. Y pese a que el proceso de producción estadístico no permite levantar información de caracterización de las personas, por ejemplo, respecto a su género, a su sexo o a su nivel socioeconómico, sí conocemos su magnitud y sus preferencias en cuanto a la oferta de actividades y contenidos patrimoniales y cómo estos elementos han ido cambiando en los últimos años. En relación con la magnitud, por ejemplo, en este gráfico que está acá en la lámina, podemos ver el 1 millón de visitas presenciales registradas en 2019 que les comentaba y los casi 3 millones de visitas virtuales que se alcanzaron en 2020 y 2021 en un contexto de pandemia. Cifras que luego bajaron significativamente desde la puesta en marcha de esta modalidad híbrida, donde conviven las actividades y las visitas presenciales y virtuales. Entonces, desde la implementación de este modelo híbrido desde 2021, el porcentaje de visitas virtuales ha primado por sobre las presenciales, pese a que las actividades presenciales fueron mayoritarias en los años 2022 y 2023, y esto es lo que nos parece muy interesante, y creemos que se podría explicar en parte por la naturaleza de la participación en entornos digitales, que no tiene límites espaciales, se puede acceder a través de distintos dispositivos electrónicos, permite la asistencia a actividades en paralelo, incluso también por solo unos segundos, entre otras características. De todas maneras, no deja de sorprender, por ejemplo, el contraste entre el 16% de actividades realizadas en esta modalidad virtual en 2022 con el 55,9% de visitas registradas en esta modalidad. Es decir, solo un 16% de las actividades fueron virtuales, pero más de la mitad de las visitas fueron virtuales. Este fenómeno se acrecenta en el 2023, como pueden ver en el gráfico, con un 7% de actividades virtuales, pero aún así casi una mitad de visitas en esta modalidad. Es decir, pese a que la oferta ha vuelto a ser principalmente presencial, vemos que las personas siguen prefiriendo, si lo vemos en cantidad de visitas, asistir virtualmente a estas actividades. Por lo que nos parece urgente comprender a mayor cabalidad esta naturaleza y esta manera de participar en patrimonio. Y si bien antes de la pandemia existían alternativas virtuales de participación con sus respectivas mediciones, vemos que en los últimos años este fenómeno se aceleró considerablemente, desafiando entonces las metodologías que existían previamente para estudiar la participación en patrimonio, tomando en cuenta además un escenario donde siguen persistiendo brechas respecto a la cobertura de la conectividad a Internet, las formas de conexión y también el nivel socioeconómico de quienes acceden a esta oferta virtual. Y para ir cerrando, quizás algunas como conclusiones y desafíos que tenemos por delante tienen que ver precisamente con estos cambios y estos tránsitos que hemos visto en este periodo de análisis 2019, ¿cierto? 2023, y que de alguna manera tienen que ver en primer lugar con este paso o esta sumatoria, ¿cierto? Primero desde la presencialidad a la virtualidad y luego a la combinación de ambos espacios, ¿cierto? Y cómo esto es relevante a nivel nacional, pero también se condice con un escenario internacional de creciente oferta y participación en los entornos digitales. Y esto también en un marco en donde durante la pandemia, sobre todo, se relevó mucho el rol de la cultura, ¿cierto?, en un contexto de encierro y cómo podía ayudar también como a sobrellevar esos espacios y esos momentos a los que ojalá no queremos volver. Pero también esto llevó o movilizó ciertos cambios importantes respecto a la transformación digital, y no solamente a nivel de las organizaciones, los museos, los centros culturales, las bibliotecas, etcétera, que tuvieron que rápidamente volcarse a los entornos digitales, buscar estrategias para poner a disposición, crear y amplificar su oferta de actividades y contenidos virtuales, pero también y sobre todo aquellas organizaciones que dependían de la asistencia presencial, ¿cierto? Y que finalmente su principal canal de comunicación con las comunidades era la asistencia de las personas de manera presencial. Junto a ello, y luego de también distintos movimientos, ¿cierto?, muchas organizaciones a lo largo del mundo pudieron entonces mantenerse conectadas con sus públicos en estos espacios virtuales, pero las personas también encontraron en la virtualidad una experiencia diferente. Y también esa experiencia diferente ha al mismo tiempo tensionado a las propias organizaciones de cómo involucrarlas mejor en estos entornos digitales, ¿cierto? Y que por lo tanto ahí hay algo interesante, porque también la experiencia virtual va a tener un impacto en la experiencia presencial, y existen estudios, ¿cierto? Y también en el caso del Día del Patrimonio, es que luego de la pandemia, la manera en que las personas
habitan los espacios, van a los museos, transitan por las ciudades, también cambió. Por lo tanto, el objetivo o la pregunta no es querer volver al escenario prepandemia, sino que es tratar de entender las nuevas maneras de también presencialmente participar de los fenómenos de los bienes, de las expresiones patrimoniales. Entonces, en este escenario tenemos algunas preguntas que tienen que ver con esta, o sea, la pregunta de, por ejemplo, ¿cómo entendemos la participación en patrimonio, por ejemplo, en un escenario virtual o presencial? Ver un video, un sitio web, poner me gusta en una publicación de Facebook, por ejemplo, ¿es lo mismo que participar de un taller o que estar en un laboratorio o ir a un lanzamiento, una exhibición de manera presencial? ¿Es la misma experiencia? Y si es la misma o si no es la misma, ¿cómo medimos la calidad de esa experiencia o la satisfacción de esa experiencia? Y en ese sentido nos hacemos la pregunta de si la virtualidad, por ejemplo, es una manera de democratizar la participación en patrimonio, y ahí también surgen preguntas como las brechas de acceso digital, de Internet, las brechas de digitalización de las personas, de las comunidades rurales, ¿cierto? Y ahí en Chile tenemos grandes desafíos, sobre todo en las zonas que están más lejos de los centros urbanos. Y finalmente, ¿cómo estudiar la participación en patrimonio para responder a estas interrogantes? Y tenemos la necesidad patente, que la pandemia de alguna manera nos enrostra, ¿cierto?, de ampliar lo que tradicionalmente veníamos entendiendo como participación en patrimonio, pero también metodológicamente cómo abordamos esta medición y esta caracterización. Para el caso del Día de los Patrimonios, incorporamos nuevas métricas. Por ejemplo, ya no era solamente medir que personas llegaran o participaran presencialmente a través de contadores, ¿cierto?, o distintos mecanismos, sino incorporar métricas de las plataformas digitales. Números de reproducciones, números de visualizaciones, alcance, números de visita a páginas web, entre otros. Y por lo tanto, ¿estas métricas son suficientes para entender la participación en patrimonio o permiten dar cuenta de la complejidad de esta participación? Como muestran los resultados que Bárbara les comentó, ¿cierto?, y que estamos aquí hoy día compartiendo con ustedes, es muy complejo poder caracterizar y cuantificar esta participación, y esto tiene que ver no solo con la virtualidad como un nuevo elemento para esta ecuación, sino también con el dinamismo propio de los patrimonios. En este sentido nos preguntamos y sabemos que tenemos muchos espacios de mejora de este tipo de ejercicio, pero también sabemos que existen nuevos actores, ¿cierto?, que participan de maneras distintas en los últimos años y que por lo tanto también, y sobre todo en este paradigma de la democracia cultural, las personas y las comunidades han ido tomando mayor protagonismo. Por lo tanto, ¿cómo podemos avanzar en análisis más cualitativos y no tan cuantitativos como el que les presentamos, que incluyen también variables interseccionales, ¿cierto?, que enriquezcan el entendimiento de la participación, considerando factores como el territorio, el nivel socioeconómico, el género, la pertenencia a pueblos indígenas, la inclusión y otros elementos que son también muy importantes. Por lo tanto, para ir finalizando, creemos que es muy importante poder atender a este dinamismo del patrimonio, pero también tener metodologías que nos permitan ir comparando este fenómeno a lo largo del tiempo. Y en eso nos debatimos como departamento de estudio día a día. En definitiva, queríamos compartir estos resultados porque creemos que a partir de un caso particular, pero que es muy emblemático en Chile, podemos ir acercándonos a tratar de entender la participación en patrimonio y no solo a través de la participación de las personas que asisten a las actividades, sino también de las organizaciones que ponen a disposición una amplia y diversa oferta de actividades culturales. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela y Bárbara. Bueno, una vez más, da cuenta de que lo digital llegó para quedarse y cómo puso en tensión y en conflicto tanto el patrimonio y distintas también disciplinas artísticas. Yo vengo del mundo del teatro y que nos hizo sufrir, pero hoy viene el cómo lidiamos con esto, con la presencialidad, con la virtualidad y cómo mejoramos también los procesos, las planificaciones y las gobernanzas internas institucionales. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer nuevamente a Eduardo, a Diego, a Federico, a Daniela, a Bárbara. Tenemos unos minutos, así que tenemos una pregunta de nuestro público a Eduardo. En verdad son 4 preguntas, están en inglés, así que Eduardo estuvo aquí buscando y viendo su respuesta. Sí, bueno, Patrick, muchas gracias por la pregunta. Estaba preguntándose
si acaso los procesos de planificación y diseño de la rehabilitación patrimonial o la recuperación del patrimonio no terminarían focalizándose en un grupo muy específico de actores, y si acaso, ¿no es cierto?, cómo se podría compensar este tipo de comportamiento como espontáneo del proceso. Yo creo que tiene toda la razón. Yo creo que lo que yo llamé la fase 1, la preocupación de una élite como una práctica que se transformó casi en una política, llevaba precisamente a eso, a una focalización del esfuerzo en un grupo pequeño de actores sociales. De ahí que la propuesta que yo estoy levantando de diversificación de los actores, de las fuentes y de los intereses, va en la dirección, creo yo, de democratizar el proceso y incorporar a los beneficios y a los flujos de beneficios a una mayor cantidad de ciudadanos. La segunda parte de la pregunta es si acaso los activos físicos patrimoniales no son mejorados o complementados por las actividades patrimoniales informales, inmateriales. Y por cierto, es la verdad, los estudios históricos, por ejemplo, son los que aumentan el valor de algunos patrimonios históricos, al mostrar nuevas facetas de su importancia, nuevos aspectos de su... Lo mismo los estudios estéticos de arquitectura son lo mismo, en fin. O sea, creo que, por otro lado, las mismas actividades informales, actividades patrimoniales inmateriales que ocurren en espacios, valorizan esos espacios, como son las plazas, los estadios, las cosas. Así que creo que en ese sentido va en la dirección correcta, en el sentido de que es una muy buena forma de expandir el impacto de esta actividad. Finalmente, pregunta si esto tiende a ser más potente en las áreas urbanas simplemente por las economías de aglomeración y por el tamaño. Es cierto, es mucho más compleja muchas veces, pero eso no quiere decir que no sean igualmente importantes las relaciones de patrimonio material con el inmaterial y su preservación en las comunidades de todo tamaño y de todo tipo. Muchas gracias. Sí, bravo, respondió. Bueno, para avanzar, no sé si tienen alguna otra pregunta, pero sí han emergido dos propuestas desde el público, las audiencias que están aquí presentes. Una de ellas es establecer un IVA diferenciado para los libros de un 9% e incorporar esta propuesta en el informe final. Y otra es la creación, otra propuesta para el informe final, es la creación de la Escuela Artística, Cultural, Técnica y Laboral para las discapacidades en general. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a este panel, a esta sesión, y muchas gracias a todos y todas los que estuvieron acá presentes y asistieron el día de hoy. Y les damos la bienvenida para mañana a una nueva jornada con este último día de esta conferencia internacional de democracia cultural. Buenas tardes. Ya. ¿Sí? Ah, pero están los datos de él. Buenísimo.